¿Qué tal, amigos? Es un placer estar con ustedes una vez más. Y en esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie sobre la Reforma Protestante. El día de hoy hablaremos acerca de las publicaciones y la Reforma Protestante. En realidad, la Reforma Protestante tuvo un gran poder en las publicaciones. Detrás de los grandes movimientos están los escritores. Y Lutero lo dejó más que claro en el avance de la Reforma Protestante. El éxito real de la Reforma Protestante consistió en las publicaciones. Ellas representan uno de los elementos esenciales en el éxito y el desarrollo de este movimiento extraordinario que representó la revolución más importante del cristianismo. Lutero supo combinar su liderazgo y sus ideas junto con la tecnología. Estos son tres elementos que nosotros tenemos que aprender a combinar e imitar de Martín Lutero: un buen liderazgo, ideas brillantes y tecnología. Lutero supo hacerlo muy bien, utilizó su liderazgo, lo desarrolló grandes ideas, pero supo utilizar la tecnología que estaba a su alcance en aquel tiempo. Hacía muy pocos años se había creado la imprenta, se había inventado la imprenta. Gutenberg la había desarrollado un poco más de 50 años y resulta que Lutero la utiliza muy bien para difundir la obra de la Reforma Protestante. Wittenberg, el pueblito donde se encontraba la universidad, la naciente universidad donde Lutero enseñaba, llegó a convertirse en un verdadero centro de producción editorial. A pesar de ser tan pequeño, a pesar de ser un sitio aparentemente insignificante, llegó a convertirse en un sitio de una enorme influencia para aquel tiempo. La producción de obras de Lutero fue tan importante que llegó a representar más de un tercio de los libros producidos en Alemania entre los años 1518 y 1525. Imagínate, un autor que durante 7 años produce el 30% de las obras de un país. Eso es algo extraordinario. Pero que estas obras fueran de carácter espiritual, de tipo religioso, es todavía mucho mayor asombro. Así que Lutero tuvo el tino de producir varias obras. Vamos a ver algunas de las que tuvieron mayor impacto. En primer lugar, sobre las indulgencias y la fe, de 1518, alcanzó nada más y nada menos que 22 ediciones en 2 años. Eso es algo impresionante. Otra de sus obras más populares es el Manifiesto a la Nobleza Alemana, que seguiría consumiendo impresiones durante 13 ocasiones. Imagínate, 13 ediciones en 2 años, una obra verdaderamente extraordinaria. El libro sobre la libertad del cristiano es un libro muy bueno, muy bonito, muy atractivo. Alcanzó 38 ediciones en 5 años. Otra más de sus obras es el Manual de Oraciones, que tenemos aquí en 1522. 25 ediciones hasta 1545, un poco antes de su muerte. Uno más, tenemos también la obra que alcanzó, en realidad todas estas obras alcanzaron 2000 ediciones entre 1517 y 1525. Nadie había tenido semejante éxito y semejante desarrollo en el mundo editorial. Al día de hoy, nosotros seguimos leyendo, seguimos deleitándonos en los materiales de Lutero. No están todos traducidos al español o al inglés, pero en alemán hay una colección impresionante de obras de este magnífico autor Martín Lutero. Las 95 tesis, la obra que desencadenó
la Reforma Protestante se conoció en toda Alemania en apenas 2 meses. Imagínate, el propio Lutero se sorprendió del efecto que había causado pues un panfleto muy sencillo pero muy bien escrito acerca de las 95 tesis sobre la justificación por la fe, donde Lutero hacía un cuestionamiento de los motivos del Papa para no otorgar el perdón y para dar dinero, para solicitar dinero para la construcción y obras de la Basílica de San Pedro. Ahora bien, uno de los personajes más famosos de aquella época en cuestión de las imprentas era Johann Froben. Él fue un reconocido impresor, editor y librero que publicó una serie de panfletos luteranos encontrando un mercado importantísimo en los cantones suizos, en Italia, Francia y España. Él enviaba a personajes clave estas obras y luego empezó a producir cada vez con más fuerza, y para él, para Froben, Lutero se convirtió en un gran negocio. Porque hizo bastante dinero a costa de las obras del reformador alemán. La industria editorial, gracias a Martín Lutero, creció de una manera extraordinaria. El buen tino de Froben impulsó a otros impresores a editar, imprimir y vender los libros del reformador alemán. Varias imprentas estaban trabajando en la obra de Martín Lutero y de pronto el libro adquirió importancia extraordinaria para diversos sectores de la población alemana. Y eso tiene consecuencias, porque si crece la industria del libro, por supuesto que crece además el interés por aprender, por saber, por educarse, por leer más, y esto trajo toda una revolución a Alemania de carácter educativo, de carácter cultural, de carácter económico, porque los libros nunca vienen solos. Siempre una revolución cultural trae consecuencias que transforman a una sociedad. Había hambre de lectura, de obras que cuestionaban la autoridad y desafiaban a pensar más allá de las tradiciones. Lutero estaba impulsando a la gente a pensar por sí misma y a cuestionar a todo el mundo, incluyendo a las autoridades. Eso traería una perspectiva diferente de esta región europea años más tarde, y también sería el primer paso para revoluciones que vendrían más adelante. Lutero no solamente deseaba alcanzar a la gente más erudita, él buscaba que sus libros estuvieran dirigidos a una clase de gente que pudiera entender sus palabras. Por eso los escribió en un lenguaje vernáculo, un lenguaje del pueblo, de manera coloquial, de forma que todos pudieran entender sus palabras. Además tuvo el buen tino de buscar a un ilustrador que le colocara sus textos bellamente ilustrados con imágenes, con figuras que le daban al texto un mayor atractivo. Así el mensaje llegaba a más y más gente. Gracias a la obra de Lutero fue impulsada la educación pública. El impulso a las publicaciones abrió la necesidad de desarrollar escuelas. La gente quería leer, la gente quería aprender, la gente no sabía leer, la mayor parte de la sociedad no sabía leer y veía los libros de Martín Lutero con un hambre y con unas ansias que tuvieron que abrirse más escuelas y hubo necesidad de organizar el sistema educativo de aquel país. Así que Lutero también es un reformador de la educación, porque los libros nunca vienen solos. Martín Lutero se dio cuenta que pronto las ventas estaban superando cualquier expectativa. Se estima que entre 1517 y 1520 se vendieron más de 300,000 ejemplares de 30 obras
del reformador alemán. Imagínate, para aquella época, con tantas carencias y con tantas dificultades, sin tanta gente educada, 300.000 ejemplares de obras, es una cosa tremenda. Para que te des una idea, en países de la América Latina, 5.000, la venta de 5.000 ejemplares de una obra hacen un bestseller. Y estamos hablando de este tiempo. Imagínate en tiempos de Lutero, 300.000 ejemplares de 30 obras. Es una cantidad nunca antes vista. ¿Cuáles son los grandes secretos de Martín Lutero? Básicamente son tres secretos editoriales de Lutero. Primero, es la cantidad de libros. Lutero no produjo ni uno ni dos, produjo muchos libros. Es decir, él no se conformaba con dar una opinión. Escribió sobre salmos, escribió sobre cantos, escribió sobre salvación, incluso escribió sobre temas proféticos. Y aquí tenemos el segundo factor: calidad en las obras. Lutero era un maestro en el arte de escribir. Él escribe con una manera amena, profunda, inteligente, capaz. Los textos están bien hechos, bien escritos, y además él les decía, le colocaba imágenes ilustradas por artistas. Eran obras de gran calidad literaria, y a la hora de imprimirse también tenían una enorme calidad de impresión. Y el tercer elemento es la variedad. Lutero no se conformó con escribir de un solo tema. Él abrió el abanico para escribir sobre música, adoración, profecía, historia. Escribió sobre temas prácticos, y fue un hombre que le dio un gran auge, le dio una gran influencia a la industria del libro, la industria editorial. La página impresa sigue teniendo una enorme fuerza. La Reforma nunca habría llegado tan lejos sin las publicaciones. El impacto de la página impresa superó las expectativas de los propios reformadores. Ni siquiera se imaginaron hasta dónde iban a llegar las obras de Lutero y la influencia que iba a tener. Porque no es lo mismo estar predicando en una iglesia allá en Wittenberg o enseñando en un salón de la universidad, que escribir y que la obra llegara a tantas y tantas personas gracias a la obra de las publicaciones. En realidad, mis queridos amigos, todos los cristianos, los que creemos en el Evangelio y en su palabra, tenemos un compromiso con las publicaciones. Todo dirigente adventista, todo creyente debiera tener un compromiso con las publicaciones y tendría que apoyarlas, porque es uno de los ministerios más importantes de la iglesia. Se espera que un buen líder de la iglesia promueva los libros adventistas, los conozca, los lea y los recomiende a la gente. Le diga: mira, acabo de leer este libro, te recomiendo aquel, te recomiendo este otro, acaba de salir una obra nueva. La iglesia nació de la mano de las publicaciones. La iglesia nació de la mano de las revistas. Desde los tiempos de Lutero había panfletos. En los tiempos de Ellen White, las revistas fueron parte fundamental en el crecimiento y el desarrollo de la iglesia adventista. Por eso tú también y yo debiéramos apoyar la difusión y la distribución de las publicaciones. Además, quiero recordarte que el colportaje es un medio de lo más eficaz para presentar a la gente la luz contenida en nuestros libros, y los colportores debieran comprender cuán indispensable es presentar al mundo, tan pronto como sea posible,
los libros necesarios para su educación e ilustración espiritual. Así que, mis queridos amigos, apoyemos la obra de las publicaciones. Aquellos que tienen vigor, que tienen fuerza, decídanse a ser colportores ahí donde están, ahí en su lugar, en su comunidad. Decídase a compartir la palabra a través de la página impresa. Y los que ya tienen alguna actividad económica, ya tienen ocupaciones, apoyen a los colportores, apoyen la distribución de libros, recomiende a los amigos para que vaya un colportor a mirar, a mostrar las obras que traen, y suscríbase a las revistas, distribúyalas ahí donde usted está. Y recuerde, la iglesia va de la mano de las publicaciones, porque el último de los ministerios que ha de existir en esta iglesia es el ministerio de las publicaciones. Hoy recordamos a la Reforma como un movimiento que nació del lado de las publicaciones. Hoy nuestra iglesia también está llamada a avanzar a través de las publicaciones. Ojalá que tú también te puedas comprometer con ellas. Muchas gracias.